Saludos, amados. En este día Dios les bendiga de manera especial. Este es su programa Caminos Inescrutables y en el día de hoy estamos trabajando el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Es el tema del reino de Dios. Y estamos trabajando lo que es la escatología dentro de este reino o cómo Jesús está predicando esta dualidad escatológica. Y estamos tratando de llevarla de una forma coherente para que nuestros oyentes puedan entender lo que Jesús está enseñando en los evangelios sinópticos, nuestros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que van elaborando el tema del reino, de cómo Jesús comienza en su prédica, enseñando esta verdad y cómo él está llevando una dualidad escatológica de esta era y la era por venir. Entonces en el día de hoy vamos a orar para darle gracias al Señor, encomendarnos al Señor, no solamente a mi persona, sino también a todos aquellos que ven este programa, para que el Señor les dé sabiduría y ciencia, para que el Espíritu Santo, quien reveló la palabra del Señor, les ayude a entender el texto sagrado, ya que, como ya he dicho muchas veces, esta es una enseñanza que no es parte del currículo, lamentablemente, de nuestras universidades. Y esto hace que la gente no entienda el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor, no sin antes también recordarle que todas estas enseñanzas están, las subimos a YouTube bajo también Caminos Inescrutables. Está dentro de nuestro de Facebook que usamos nosotros para lo que es Caminos Inescrutables. Allí también está el link para que usted pueda entrar ya a YouTube directamente, ya que en Facebook muchas veces nos borran las enseñanzas que llevamos y como estas enseñanzas rápidamente que yo termino las llevo al YouTube, así que usted puede verlas allí todas las veces que quiera, una por una, están en orden. Tratamos de que siempre ponerle el número exacto. Otras veces me he confundido y he puesto el número de repetidas veces, pero esta vez estoy tratando de que no me confunda en esa área y pueda... este es el programa número 23, así que así lo busca y les recomiendo siempre a aquel que no tiene ninguna enseñanza sobre lo que es el reino de Dios, que vaya la primera enseñanza que di, sucesivamente vaya por ahí hasta llegar nuevamente al 23 donde estamos en el día de hoy. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y una vez que oremos vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso del 24 al 30. Padre, gracias te damos por el día de hoy, por la bendición, el privilegio que nos permites llevar tu palabra. Te suplicamos que bendigas a tu pueblo, que capacites a aquellos que, Señor, escuchan este programa y que reciban inspiración y bendición del Señor y sabiduría y puedan entendimiento para que puedan entender la palabra del Señor. También a mi persona, capacítame para poder llevar esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso del 24 al 30, dice la Escritura: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Jesús les contó otra parábola, les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró también entre el trigo y se fue. Cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del Señor y les dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Deja crecer junto el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero, la mostaza y la levadura. Bien, vamos a
a empezar a tratar con este tema tan importantísimo para el día de hoy, porque estamos trabajando primeramente la parte escatológica de lo que es el reino de Dios. Es importante tocar estas partes porque ya cuando ya nos hayamos ampliado bastante tocando la parte escatológica, todo lo que tiene que ver con la escatología o cómo Jesús enseñó la escatología dentro de su enseñanza acerca del reino, luego estaremos tocando entonces la parte de que Jesús habla como el reino, como una realidad presente en el ministerio de Jesús. Entonces esto es bien importante y por eso que lo estamos dividiendo para que podamos ver, aunque como ya les dije la vez pasada, las parábolas también tienen algo del presente y también algo del futuro. Así que es importante que nosotros miremos esta dualidad escatológica, cómo Jesús está presentando esta dualidad escatológica del reino de Dios, porque es la manera que podemos entender de qué Jesús estaba hablando y cómo Jesús estaba presentando el reino de Dios. Estamos tocando, o vamos a tocar lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, de esta manera podemos entonces ir llevando esta enseñanza de manera que podamos ver cómo está trabajando esta parábola, y como ya esto es una parábola, este es un género literario que Jesús está usando en imágenes para presentar lo que él ha estado lanzando, la prédica que él ha ido llevando, su doctrina, su enseñanza, cómo él está entendiendo la soberanía de Dios que está trabajando por medio de Jesús, cómo él la está llevando, y él la va a narrar en imágenes dentro de esas parábolas que va a hablar. Como ya dije, son parábolas, no alegorías. Por lo tanto, hay que interpretarlas tal como son las parábolas. Parábolas es el género literario en el cual Jesús está tomando cosas de su ambiente, del ambiente, en este caso agrícola, del ambiente de la fauna, de la flora, para traer un mensaje de Dios o acerca del reino de Dios, para darle a entender al pueblo de una manera fácil para entender a ellos qué es lo que él quiere traer, cómo él está operando. Aun cuando le están criticando, Jesús va a tomar parábolas, este género literario, para defenderse y decir que esta es la manera que Dios está operando, y por eso él está operando de esa manera. Entonces, en el tema del trigo y la cizaña, en esta parábola, en primer lugar, debemos señalar que esta parábola trata de una situación en el ministerio de Jesús. Vuelvo a repetir, es una situación dentro del ministerio de Jesús. Cuando Jesús está hablando de esta parábola, está diciendo cuando él va a interpretar esta parábola, porque los discípulos quieren saber acerca de la parábola con un poquito más de claridad y profundidad, aparte después que la multitud se va, y Jesús le va a explicar a ellos cómo es que está, cómo le está llevando él esta enseñanza pedagógica, teológica acerca del reino de Dios. Así que de esta manera Jesús va a decir que el Hijo del Hombre es el que lleva la palabra. Es decir, que cuando estamos tratando con esta parábola, estamos tratando sobre el ministerio de Jesús. Sé que la iglesia más tarde, cuando Jesús muere, resucita y se nos va para el cielo y el Espíritu Santo viene, luego la iglesia va a contextualizar la parábola a su ambiente de iglesia. Bueno, eso es algo que todos nosotros hacemos para hablar de las implicaciones que tiene la palabra de Dios. Pero yo estoy tratando aquí en lo contextual del Señor Jesús, no de la iglesia. Por lo tanto, vamos a echar la iglesia un poco al lado para entender a Jesús de qué Él está hablando. Él está hablando de su prédica, de su ministerio, no del mío, no de ningún predicador, sino la de Jesús. Entonces, tenemos que mirarlo de esta manera si queremos entender la parábola. No tiene en cuenta el problema, de hecho, de la iglesia mixta de los años posteriores, ni tampoco se refiere a la creación de una comunidad mesiánica pura, como así lo entendían algunas facciones dentro del judaísmo del segundo templo, como la pretendían los pactantes del Qumran.
el problema expuesto en la parábola se indica en el dictado de que un enemigo ha hecho esto, es decir, el diablo. La referencia es un movimiento contrario a la operación soberana de Dios en Jesús, un contraataque satánico del tipo referido que hay allí en Mateo capítulo 11 y los versos 11 y 12. El reino de Dios está irrumpiendo poderosamente en el mundo. Y los hombres violentos lo están atacando poderosamente. La soberanía de Dios está operando entre los hombres sin hacer movimiento para acabar con la hostilidad y la oposición que él se enfrenta, mientras que en el desenlace futuro se revelará, como bien lo dice el Señor, el juicio decisivo sobre los hijos de las tinieblas o la mala hierba, que así Jesús está hablando acerca de aquella que se parece al trigo, muy parecida al trigo, pero que no es trigo. Entonces es importante que miremos desde el punto de vista cómo esta parábola está trabajando. Esta parábola está trabajando representando de que el reino de Dios ya se ha lanzado. Ya la soberanía de Dios está actuando en Jesús de la manera que Dios ha decidido rescatar al ser humano, no de la manera como los escribas y los fariseos y el pueblo judío estaba entendiendo que debían de alcanzar la salvación o cómo debían ellos de traer el reino de Dios. Por lo tanto, hay que mirar esta parábola dentro del contexto de Jesús de Nazaret y no de nuestro contexto, porque al contextualizar la parábola a nuestros días, cometemos el error de no explicar que lo que Jesús está enseñando aquí es como el reino de Dios se ha lanzado, el reino soberano de Dios se ha lanzado, y se ha lanzado para traer redención, para que la misericordia de Dios se exprese en los hombres pecadores, mujeres pecadoras, que la gracia de Dios alcance a todo aquel que reconoce el reino de Dios. Y desde ese punto de vista, el rey de ese reino, Dios se está convirtiendo en rey y Jesús es el Señor. Y de esa manera, las personas que están reconociendo a Jesús en ese momento están entrando en el reino. Ya están entrando en el reino. El reino es una realidad presente en la vida de ellos, en la vida de aquel que no es parte del pueblo de Israel por el hecho de que ha sido excomulgado del templo, por el hecho de que una enfermedad ha llegado a su vida y por ende los sacerdotes en el templo no le permiten la entrada al templo, ya sea porque fuese cojo, leproso o cualquier otra enfermedad. Por otro lado, por el hecho de ser pecadores, se le impedía la entrada al templo, a la gracia de Dios, a que pudieran adorar allí en el templo. Por lo tanto, toda esta gente eran excluidas de la presencia de Dios en el templo. Por otro lado, los que ya estaban como identificados como pecadores, pues tampoco podían entrar a la presencia de Dios. Que, como ya sabemos nosotros, desde el principio, desde que Dios comenzó a trabajar con el tabernáculo, la presencia de Dios no era otra cosa que el tabernáculo de Dios entre los hombres, o el templo de Dios entre los hombres. Es decir, que estaba relacionada con aquella estructura, ya fuese el tabernáculo o más tarde el templo, de cómo esto era símbolo con el arca del pacto en el lugar santísimo. Era el símbolo de la presencia de Dios, y el que iba al templo iba a la presencia de Dios, y el que no podía ir al templo no tenía acceso a la presencia de Dios. De esto se trata esta parábola. Está tratando de cómo ha irrumpido el reino soberano de Dios en Jesús, en su trabajo, en su misión, en su sanidad, en sus milagros, en su liberación, en la aceptación de los pecadores, y cómo el diablo ha sembrado una semilla dentro de ese propio campo, que ya, como ya el reino ha irrumpido, por eso es que el texto dice que el reino de los cielos es semejante a un campo, a un lugar agrario donde se ha sembrado la semilla del reino, pero que
dentro de esa semilla del reino, en la oscuridad de la noche, el enemigo, en este caso el diablo, ha sembrado mala semilla, o los malos hijos del reino, ¿no? O los que no pertenecen al reino, pero que se parecen a los hijos del reino, pero que no han entrado en el reino. De eso se trata esta parábola, que es quizás un poco compleja y se pone más compleja cuando no entendemos lo que es el reino y cuando la iglesia más tarde va a contextualizar esta parábola hablando de la iglesia de hoy y los problemas de la gente que está en la iglesia de hoy, la gente que no da fruto en el día de hoy. Y hemos contextualizado la parábola a lo que está pasando con la iglesia en el día de hoy. Y no hemos mirado esta parábola en el contexto en el cual Jesús está enseñando esta verdad de la palabra del Señor. Es interesante que voy a mencionar varias cosas aquí que son sumamente importantes para poder entender esta enseñanza parabólica, y es que la interpretación alegórica del mensaje proviene como respuesta a los discípulos que proclaman más comprensión a Jesús de sus enseñanzas. Culmina la parábola en una buena tradición evangélica con la exhortación de que oigan, oír, que es una manera figurada de poner en relieve su importancia teológica y pedagógica del mensaje expuesto por el Señor. En Mateo, el reclamo de oír está ligado al propósito educativo de ese evangelio, y hay que tomar muy en serio la revelación divina, es decir, lo que Jesús está expresando en parábolas, especialmente las enseñanzas y los reclamos del reino. Oír para Jesús es obedecer. El que tiene oído para oír, que oiga. Esta parábola solo se incluye en la versión abreviada también del Evangelio de Tomás, que puede ser un indicador de que se trata de un relato muy antiguo, auténtico en la boca de Jesús. Marcos y Lucas lo omiten. Mateo, sin embargo, la incorpora en medio de un grupo de parábolas muy importantísimas. De hecho, que comienzan en el lago de Galilea y terminan en la sinagoga. Inician con la admiración a Jesús y a su enseñanza, pero finaliza con la división del grupo que está siguiendo a Jesús, de los oyentes. La dificultad de su análisis en esta parábola, entre la parábola y su interpretación en el Evangelio, incorpora dos parábolas adicionales y añade cuál es el propósito exactamente de las parábolas en la boca de Jesús. En Mateo, por otro lado, se indica claramente que la narración, que la gente dormía, mientras que en el Evangelio de Tomás decía que era de noche. Además, en la narración de Tomás se omiten varias cosas que, de hecho, Marcos comienza a identificar de una manera muy bella. En el lugar de Mateo, él está hablando sobre esta parábola y su importancia. De hecho, que comienza en el capítulo 9 de Mateo, verso 35, hasta el capítulo 16, verso 20. En la misión que Jesús lleva en efecto en el pueblo de Israel, y el continuo rechazo que está recibiendo el Señor de la comunidad judía, y a los reclamos del Señor y su enseñanza, los desafíos del Señor. En torno general de la misión profética de Jesús a su pueblo, incluye el mensaje del reino, que acepta la realidad de la buena semilla y la mala semilla, e identifica claramente la labor malsana, hostil, desorientada del enemigo. Así que el estudio de la parábola revela una estructura temática que hay varios detalles de importancia dentro de ella. En primer lugar, se ubica en la enseñanza en el contexto de la teología del reino de los cielos, capítulo 13, verso 24. Ya le expliqué en otras enseñanzas que cuando la Biblia habla del reino de Dios o el reino de los cielos, está hablando de lo mismo. El reino de los cielos es aquel que reina en los cielos, y el reino de Dios es el reino de Dios. Mateo, como le escribe a los judíos, trata de no usar el nombre de Dios, y lo omite por el cielo. Lo mismo hace Lucas cuando narra la parábola
del hijo pródigo, cuando él viene arrepentido, el hijo menor viene arrepentido y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando habla del cielo, para no decir el nombre de Dios, habla de he pecado contra el cielo. Así que es importante mirar esto en las parábolas para no cometer el error, como hacen muchos, de que el reino de los cielos significa allá arriba en el espacio sideral y el reino de Dios es otra cosa. No, no. En la Biblia, tanto Mateo, Lucas y Marcos están hablando de la misma realidad. Es el reino de Dios que se ha lanzado hacia la tierra como en el cielo y que es una realidad presente en el día de hoy para los que Jesús les predicó y es una realidad presente para nosotros en el día de hoy. De esa manera es que se tiene que entender tanto la expresión el reino de Dios como el reino de los cielos. Entonces, eso implica que la comprensión de las imágenes debe entenderse a la luz de esta firme declaración teológica inicial. Posteriormente, el desarrollo del tema se alude a la siembra. Por un lado, la buena semilla, por otro lado, la semilla mala, el crecimiento de ambas, de la mala y la buena, la primera pregunta que hacen los siervos, verso 27, la respuesta del dueño del campo, verso 28, la segunda pregunta de los siervos en el verso 28b y la nueva respuesta que hace el dueño en el capítulo 13, verso 29 y 30. Así que la presentación de estas parábolas se afirma el reino de los cielos, que es como el sembrador que utiliza una buena semilla para hacer su trabajo en el proceso agrícola. El enemigo también tiene una mala semilla que afecta de una manera adversa la cosecha o la manera de hacer la cosecha. Entonces, una vez está sembrada, pues ese proceso puede afectar adversamente a la buena semilla y por ende la propia cosecha. Entonces, que es importante que miremos esta verdad, cómo Jesús la está presentando, porque Jesús está usando la forma agraria o la manera agrícola de cómo se siembra y cómo el enemigo se ha introducido mala semilla. Jesús más tarde les va a explicar a ellos porque ellos todavía tienen alguna incógnita acerca de la parábola y ellos le van a preguntar aparte, una vez que la multitud se va, ellos le van a preguntar, explícanos mejor la parábola, queremos entenderla con más lujo y detalle. Es interesante que lo que estamos mirando aquí es que el reino de Dios ya se ha lanzado. Y el reino de Dios es semejante a un campo agrícola donde se siembra la buena semilla. Y que a la misma vez que se siembra la buena semilla, también el enemigo siembra dentro de ese propio campo mala semilla. En otras palabras, que lo que Jesús está diciendo es que el hecho de que el reino de Dios se haya lanzado ya a la tierra como en el cielo, no significa que el mal se ha desaparecido y que el diablo no hace de la suya. Una de las cosas que tenemos que mirar dentro del tema del reino de Dios, que es una realidad escatológica para nosotros como lo era para Jesús. De hecho, Jesús la disfrutó tanto esa venida del reino, primeramente que su primer mensaje que lanza es exactamente acerca de que el tiempo se había cumplido, es decir, el tiempo de la larga espera de Israel, de esperar que el reino de Dios llegara, había llegado en la persona de Jesús. Se recuerda la profecía que Dios le había dicho en 2 de Samuel, capítulo 7, donde la intención del rey David era hacerle a Dios un gran templo para la gloria de su nombre, ¿no? Le voy a hacer casa a Dios. Y se le aparece el profeta Natán y le dice a David que David tenía una buena intención de hacerle una casa a Dios, de hacerle el templo como símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Pero Dios lo que le dice a David es, yo soy el que te voy a hacer casa. En vez de tú hacerme casa a mí, yo te voy a hacer una casa. Y te voy a hacer una casa que permanezca para siempre. Y le dice que desde su descendencia, los hijos que nazcan, de ahí nacerá el que será Señor de Israel,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la promesa que Dios le hace y que reinaría para siempre. Entonces, ahora que se está esperando ese reino que tanto había soñado Israel, que el reino llegara, ahora Jesús le dice con su venida que el tiempo se había cumplido, la larga espera que Israel tenía acerca de que el reino apareciera, había aparecido en la persona de Jesús. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el reino que Jesús está lanzando es totalmente distinto a lo que expectaba el pueblo de Israel. Y como era totalmente distinto y no cuadraba dentro de su teología, y cuando digo de su teología estoy hablando de sus teologías, porque habían varios grupos y cada uno de estos grupos tenía una expectación escatológica de la venida de Dios a la tierra. Entonces es importante que nosotros familiaricemos la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús con esta realidad escatológica. Es decir, por un lado tenemos la escatología judía, que había nacido unos 200, un poquito más de años antes de Cristo, y que ya se había, ¿cómo puedo decir? Ya se había establecido en Israel como algo que todo el mundo la sabía, lo conocía, por el hecho de que los apocalípticos querían llevar al pueblo lo que estaban expectando, lo que Dios iba a traer, y ellos, como no podían hablar en el nombre de Yahvé, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, entonces ellos crearon toda una apocalíptica, de donde se deriva nuestro libro de Apocalipsis. Es decir, que si queremos entender el libro de Apocalipsis, el canónico que tenemos nosotros, el libro de Revelación, tenemos que irnos a la apocalíptica judía para ver cómo ellos están escribiendo, cómo ellos están entendiéndose como pueblo de Dios. Y esto es bien importante porque esta es la manera de cómo ellos están esperando el Mesías. Dentro de esa escatología judía había diferentes maneras como se estaba esperando la restauración de Israel. Pero los fariseos tenían otro tipo de escatología que de hecho era bastante similar a la escatología judía apocalíptica que tenían, pero también las contradecía. También estaban esperando los esenios, el momento del que el reino de Dios llegara. De hecho, ya los esenios, según la historia que tenemos nosotros, es que ya ellos estaban viviendo una escatología inaugurada. Ya Dios estaba en su presencia y ya ellos estaban recibiendo el espíritu de Yahvé. Por lo tanto, ya tenían una escatología inaugurada. Y en ese momento hay diferentes maneras de ver cómo se está mirando el reino de Dios o cómo ellos están expectando que el reino de Dios va a llegar. Por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes que en este caso son más políticos que otra cosa y ellos también están esperando el reino de Dios. Una de las cosas que tenemos nosotros en la historia del pueblo de Israel es que antes y después de Jesús vinieron muchos Cristos que iban a establecer el reino de Dios. A todos ellos, según la historia, a todos los mataron, incluyendo a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando miramos cómo es que ellos están tratando de traer el reino de Dios por medio de la violencia, por medio de la espada, por un lado, los fariseos están mirando literalistamente cómo el reino de Dios va a llegar con el vencimiento, la destrucción de Roma, del Imperio Romano, por manos de este Mesías. Al ver que Jesús no hace lo que ellos están haciendo, pero que Jesús a la misma vez está diciendo que ya el reino de Dios ya había llegado a ellos. Y ellos pensando de que cómo es que el reino de Dios ha llegado, no hemos visto nada de esto. Este es el problema, por un lado, teológico que tenemos, de la manera como estos grupos están mirando la venida de Dios. Y por otro lado, cómo Jesús está interpretando la venida de Dios. Esto es bien interesante porque Jesús todos sus actos, está haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Está, como él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Es decir, que lo que él está haciendo
lo que él está lanzando es el reino soberano de Dios que está lanzando en la persona de Jesús. Lo está haciendo tal y como el Padre le está indicando que lo iba a hacer. Así que va a actuar como el Padre le dijo que actuara. Va a juntarse con los pecadores, va a comer con ellos, va a aceptar a las prostitutas, va a aceptar a la gente más estigmatizada de la sociedad de Jesús. Va a comer y beber con ellos. Los va a sentar a la mesa, que es otro aspecto escatológico del reino de Dios. Una de las cosas más importantes dentro de la escatología del reino de Dios era el gran banquete. El gran banquete que viene desde el libro de los Salmos capítulo 23, cuando la Biblia dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y como en los libros de los profetas mayores encontramos que Dios hará banquete en medio del desierto. Y como Israel en los tiempos de Jesús está esperando también ese banquete. Y como Jesús multiplica por 2 ocasiones los panes y los peces en medio del desierto, comen y beben. Y una vez que comen y beben, lo primero que van a hacer es que quieren apoderarse de Jesús y proclamarlo como rey. Porque si este hombre que puede hacer pan y puede multiplicar los peces y puede hartar a una multitud completa, nos podemos rebelar contra Roma, destruir a Roma, y no tenemos por qué sufrir de hambre y de sed dentro de las murallas de Jerusalén, porque tenemos a este hombre que convierte las piedras en pan, y también convierte el pescado y los panes, y puede alimentar a la sociedad en medio de una guerra. Por lo tanto, lo van a proclamar como rey. Lo que encontramos nosotros ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde él nos habla que cuando la multitud llega a Jesús, Jesús dice: me buscáis no porque hice señal delante de ustedes, sino porque comisteis y bebisteis. De ahí salió la expresión que la gente va a la iglesia por los panes y por los peces. Entonces, de esa expresión Jesús está diciendo: le están errando lo que yo estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo lo están distorsionando, pero están mirando ese banquete como el banquete escatológico. De la misma manera que Jesús en la Santa Cena, en la Cena Pascual, él va a instituir la Santa Cena, y en la Santa Cena le va a decir a los discípulos: no comeré con ustedes del pan y el vino hasta que esté con ustedes en el reino de los cielos, hasta que regrese. Así que una de las señales escatológicas del reino de Dios es exactamente el gran banquete escatológico. Y que ya ese banquete escatológico que se va a dar en el final de la historia, en el fin del mundo, es el banquete escatológico que ya está participando los pecadores en la mesa con el Señor. De ahí que por qué le preguntan los discípulos que por qué tu maestro come y bebe con los pecadores. Y cómo Jesús comió en la mesa con ellos todo el tiempo, porque era una señal escatológica que el momento del fin se estaba dando en la vida de los ciudadanos de Jesús, en los contemporáneos de Jesús. De hecho, cuando miramos esta parábola, tenemos que mirarla dentro de la contemporaneidad de la vida de Jesús y de su gente. De esa es la manera que podemos entenderla, para no irnos a estar interpretando la parábola ahora como que en la iglesia hay trigo y cizaña, y distorsionamos de esa manera la parábola. Porque la realidad es que cuando nosotros miramos esta parábola, pero a la misma vez miramos cómo la iglesia actúa o cómo los apóstoles actuaron, nosotros estamos viendo que en la iglesia se hacía juicio. Si miramos las cartas, por ejemplo, de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Gálatas, estamos mirando cómo él está corrigiendo a la iglesia, está metiendo de mano al asunto, no está dejando que las 2 semillas corran por ahí y se propaguen de ninguna manera. Esa es la manera como la iglesia trató de contextualizar la parábola del trigo y la cizaña, y no entendemos de lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando que él ha lanzado el reino, que su reino no se entiende dentro de las multitudes en Israel, especialmente los escribas, los fariseos y los del Sanedrín, que eran los que manejaban el templo, no los sacerdotes de los campos, de las aldeas, de esos aldeanos
Jesús no tenía ningún problema con ello. De hecho, cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, vayan al sacerdote. Y cuando estaba hablando del sacerdote, no estaba hablando del sumo sacerdote del templo, sino al sacerdote de su aldea. Vayan a su aldea, a su sacerdote, y den la ofrenda que Moisés pidió para que les declaren a ustedes que están sanos. Ya Dios los ha sanado. Pero allí estaba el médico, que en este caso era sacerdote, quien proclamaba que ya la persona no tenía lepra. Entonces es interesante mirar esta parábola, cómo se está dando y cómo estas dos semillas muy parecidas, especialmente las plantas cuando van creciendo, le llaman la barbuda, la hierba barbuda, muy parecida al trigo, a la hierba del trigo también, pero que la diferencia que había de la una a la otra era que las hojas del trigo eran de 4 a 5 milímetros y que la de la cizaña era de 2 a 3 milímetros. Era más pequeña que la del trigo y era difícil, aunque era difícil de detectar. El problema no era tanto el detectarla, porque fíjese que los propios esclavos de la agricultura le dijeron al Señor, Señor, no sembraste trigo, porque es que allí hay entonces cizaña. Él dice, un enemigo vino de noche y la sembró. Y cuando Jesús está interpretando, mejor dicho, la parábola, está explicándola, mejor dicho, a sus discípulos, él está diciendo, el sembrador aquí es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, la parábola debe ser interpretada en el contexto de Jesús nada más, no en el nuestro, en el de Jesús. Nosotros tenemos 40,000 problemas, los podemos entender según las epístolas paulinas, allí está, de Juan, de Pedro, cualquiera de ellas podemos tomar para explicar lo que está pasando con la iglesia en el día de hoy. Pero allí no se estaba hablando de la iglesia, de lo que estaba pasando con la iglesia. Se está explicando de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que ya el reino de Dios había llegado en presencia de ellos, el reino soberano de Dios ya era una realidad presente y que ellos no lo estaban entendiendo así y se hayan convertido en cizañas, es decir, en aquellas, la cizaña, otro problema que tenía era un hongo. Era un hongo que podía arruinar la cosecha, es decir, era una hierba enfermiza, por así decirlo. Cargaba en ella un hongo que le hacía daño a otras plantas. Por lo tanto, este es el caso de lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos. Como es contextual para ellos, Jesús no quiere que se pongan a arrancar todavía nada de la cosecha, de la siembra, sino que esperaran, y allí le está pidiendo sabiduría a ellos. Le está pidiendo sabiduría, le está pidiendo paciencia, le está pidiendo cordura, no desesperarse en lo que Dios está haciendo, porque lo que es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Algo que parecido a lo que estoy explicando en este momento lo había enseñado el propio Juan en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, donde él dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y lo que se reveló exactamente en ellos fue de que no eran de nosotros, porque si ciertamente eran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, que aquel que es iglesia del Señor, aquel que es parte del reino de Dios, hoy, estoy hablando de hoy, no se va a dañar por el hecho de que haya cizaña, no se va a destruir por el hecho de que haya malos, porque ese es hijo de Dios, ese es iglesia del Señor, ese es pueblo de Dios, y la iglesia es santa, y la iglesia es pura. Que en la iglesia la gente peca, sí, la gente peca, pero eso no significa que no sea puro y que no sea santo. La iglesia para Dios es un solo pueblo, es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Jesús no tiene dos cuerpos, tiene un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo para Dios es santo y es puro, es el cuerpo predestinado de Dios que va a ser salvado en el reino de Dios. Lo mismo que Jesús dice cuando habla del final de la era o el final del mundo, le va a hablar de que y al fin y al cabo los justos brillarán como las estrellas del cielo en su firmamento o como el sol, como dice allí el evangelista Mateo, ellos brillarán como el sol al mediodía. Entonces, de eso se trata la palabra del Señor.
Es interesante que cuando la Biblia está hablando del fin del mundo, no está hablando de la destrucción del mundo. Tenemos que tener cuenta con estas expresiones, porque en ocasiones Jesús habla de al fin de esta era, como también dice el fin del mundo. Bueno, hay una realidad bíblica en el cual la Biblia habla de que hoy la tierra, según Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que nos dice a nosotros que la tierra hoy gime como una mujer que está de parto. Porque ella está desde su vientre, está dando a luz la nueva creación de Dios. No es que Dios va a destruir la vieja creación, sino que de la vieja creación surgirá la nueva creación que Dios prometió por los profetas del Antiguo Testamento, que más tarde la va a recoger el apóstol Pablo en varias cartas donde él va a hablar de la nueva creación de Dios, como por ejemplo en Romanos capítulo 8, y como lo va a hacer Pedro en su carta de que Dios prometió cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, y como también Juan el de Apocalipsis nos habla de la recreación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios no tiene intención de destruir la tierra. Y cuando la Biblia dice al fin de este mundo, bueno, estamos hablando del sistema de este mundo que es demoníaco. De este mundo que quien gobierna es el príncipe de este mundo. De ese mundo es el que Jesús está hablando, dice, al fin de este mundo. No está hablando realmente de la creación de Dios, sino de este mundo o del sistema de este mundo que está gobernado por Satanás. Y así está trabajando con los políticos, con las estructuras de poder y de dominio. Así que está trabajando Satanás con todo este sistema mundial plagado de una maldad, porque Satanás está trabajando dentro de ella. Lo importante de esta enseñanza es que el Señor le está diciendo a sus discípulos que la siembra la está haciendo el Hijo del Hombre, que hay un proceso de crecimiento y que en ese proceso de crecimiento también Satanás ha sembrado mala semilla y que están creciendo juntos y que tenemos que tener paciencia y fe y confianza en el Señor de que al fin y al cabo Dios hará la diferencia entre el trigo y la cizaña. El pueblo de Israel quería seguir sometido a las viejas enseñanzas cuando ya había venido lo nuevo. De eso que la Biblia nos habla de los odres viejos, vino nuevo en odres viejos. Bueno, ese era el problema que tenían exactamente los judíos del tiempo de Jesús. Ellos querían realmente mantenerse con los odres viejos con vino nuevo. Y ambas cosas no son compatibles. Entonces, el gran problema de los escribas y fariseos era exactamente que querían mantenerse con lo viejo cuando ya lo nuevo había venido. Y como lo nuevo había venido, lo que había era que aceptar, montarse en el tren de lo nuevo, montarse en la gracia de Dios salvadora. Un problema grave de los judíos del tiempo de Jesús era el nacionalismo, igual que lo hay en los Estados Unidos de América, donde pensaban que ellos eran los únicos, que ellos eran los que Dios había llamado. No entendieron nunca el proceso o el propósito de Dios con el pueblo de Israel, que era que Dios había elegido a Israel para que ellos fueran los representantes de Dios al mundo. Dios no quería destruir a los gentiles por medio del pueblo de Israel, sino traer salvación por medio del pueblo de Israel a los gentiles. Y como ellos no lo hicieron, tuvo que venir Dios del cielo en la persona de Jesús, en la encarnación, y hacerlo él mismo. Y una vez que lo hizo y lanzó el reino, ahora llama a sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo y les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Lo que no hicieron los judíos, estoy en otra versión, en la mía. Lo que no hicieron los judíos, el pueblo de Israel, con los gentiles, ahora vayan ustedes a ser discípulos a todas las naciones. Vayan primeramente a los judíos, vayan primeramente a Israel y luego vayan hasta los confines de la tierra. Porque lo que no hizo Israel lo estaban haciendo ahora los apóstoles y lo está haciendo ahora la iglesia a través del mensaje misionero que llevamos a cabo de que Dios ya tiene un rey, que Dios se está convirtiendo en rey y que ya Jesús es el Señor
el gobernante supremo de este mundo y Él es el Señor. De eso se trata esta parábola. Y que en esta parábola el Señor está diciendo a los discípulos que no se adelanten a arrancar las plantitas del trigo y la cizaña, que esperen hasta el final. Que esperen hasta el final. Y aquí es que toma esta parábola el asunto escatológico. Que el asunto escatológico es que Jesús le está diciendo: miren, dejen esto a Dios, porque ustedes como seres humanos no tienen la capacidad, número uno, de hacer diferencia entre uno y lo otro. Número dos, cuando eso ocurra, tampoco ustedes tienen la capacidad para la resurrección de los muertos. Número tres, tampoco tienen para que el reino ya llegue como tiene que llegar. Ya se ha lanzado, ya sí, pero todavía no ha llegado el fin. Cuando llegue el fin, entonces también el reino se lanzará, y eso está solamente en las manos de Dios. Por lo tanto, esperen a que Dios dé la orden a los ángeles para que ellos tomen a la cizaña en manojo y las echen al fuego a quemar. Y van a tomar también al trigo y póngalo en mi granero, y allí en mi granero, por un lado en la cizaña, allí será el lloro y el crujir de dientes, y en mi granero el trigo, dice Jesús, los justos entonces resplandecerán como el sol al mediodía. De eso se trata esta parábola. Es una parábola maravillosa que le está diciendo a los discípulos que hay que tener paciencia. Que aquí el desespero dentro del trabajo del Señor, y sé que ellos tenían ese problema por el hecho del rechazo. Acuérdense que Jesús, los primeros que envía a llevar el mensaje a la evangelización es primeramente a los 12. Luego va a tomar 72 más y también los va a enviar de 2 en 2. Entonces ellos están proclamando el reino. Lo único que Jesús le dice a sus discípulos es que vayan por todo lugar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Ese era el mensaje corto de los discípulos y también de los enviados del Señor. Ese era el único mensaje que había que llevar. Había que llevar este mensaje de que el reino de Dios había llegado, de que era buena noticia. La buena noticia era que el reino había llegado, que el tiempo se había cumplido, el tiempo de la larga espera se había cumplido y que ya el reino de Dios se había lanzado. Y como ya se había lanzado, había que arrepentirse y creer en el evangelio. Entonces, esta es la manera de que los discípulos van yendo predicando el evangelio del reino, es decir, el evangelio que anuncia el reino, el evangelio, la buena noticia del reino. De eso se trata la Biblia, de eso que trata la Biblia. Y cuando miramos a los apóstoles, y Pablo les predicaba el reino, y miramos por acá a Felipe, y Felipe les predicaba el evangelio del reino. De lo que se trata la Biblia es que prediquemos el evangelio del reino. Yo sé que hoy en día hay gente en las iglesias que dice: no, yo predico el evangelio completo. Pero cuando uno oye lo que están predicando, no es el evangelio. El evangelio es la buena noticia que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y uno de los grandes problemas, estuve de hecho hablando esta semana con una persona de la iglesia que me está pidiendo una ayuda, y cuando le estoy diciendo que el reino de Dios se ha lanzado, me dice: pero pastor, si yo digo eso en la iglesia me entran a pedrar. Bueno, es el problema que tiene la iglesia hoy, que tiene el mismo problema de los escribas y fariseos, que cuando decimos ya el reino se ha lanzado, ya está aquí entre nosotros, comienzan a mirar para arriba. ¿Dónde está? Bueno, de la misma manera que tenían los escribas y fariseos. Jesús dijo que el reino de Dios había llegado, y ellos estaban esperando que Jesús llegara en un caballo blanco, con espada y jabalina, y destruyera a los enemigos de Israel, a los que lo tenían bajo opresión, bajo el poderío romano, y están esperando que la caballería, y lo que tenían era 12 tontos bobolones, sin mucho estudio, ninguna preparación, y un carpintero que tampoco tenía, de hecho, ninguna preparación, porque me imagino yo que como en el día de hoy estaban buscando dónde estudió este, en qué universidad se preparó este para que fuese rabino, y para que la gente le diera rabí, rabí. Bueno,
no tenía los títulos de las universidades seculares del momento o las universidades judías del momento que lo calificaba como rabino, pero era el rabino de Dios, era el maestro que había descendido del cielo y venía a decirle que ya en él el reino de Dios se había lanzado, el reino soberano de Dios, y como ya he dicho otras veces y lo sigo repitiendo, que el reino tenía que ver con la promesa de Dios para Israel. Tenía que ver con el fin del exilio. Tenía que ver con que las fuerzas de las tinieblas fueran derrotadas y que el Dios de Israel volviera a Israel. Y de eso se trataba, de lo que estaba pasando en Jesús. Que el fin del exilio había terminado. Ya el exilio había terminado. Ya el Dios del cielo había venido a Israel en la persona de Jesús de Nazaret. Y no solamente vino una, sino 3, y algunos teólogos dicen hasta 4 veces al templo. Y no solamente eso, que en la última semana, como nadie le hizo caso, se tuvo que montar en un pollino, hijo de Asna, y todo el mundo proclamó Hosana, Hosana al rey que viene, al hijo de David, Hosana en las alturas, porque ya ha llegado el rey de Israel en un pollino blanco, cumpliendo la escritura que hablaba acerca de él, que él iba a venir a Israel sentado en un pollino, un hijo de Asna. De eso se trata las escrituras, que el rey de Israel había llegado, que el reino de Dios había llegado en la persona de Jesús, y que este reino no omite de que el mal todavía esté presente con nosotros. Si uno piensa que el reino de Dios llegó y que como llegó ya el reino, el diablo no está haciendo sus maldades, pues estamos equivocados. Lo que Jesús dice es que sí, que el diablo seguirá haciendo sus maldades. Que aunque él venció la muerte, la gente en la iglesia que ha aceptado el reino de Dios, que ya entró en el reino de Dios. No, como dijo Jesús, le dijo Jesús a Nicodemo, el que naciere de nuevo, que no naciera de ver, no podrá ver el reino de Dios, pero el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, ya entramos en el reino, ya vivimos en el reino, ya tenemos al Señor sobre nosotros del reino y vivimos dentro de los valores de ese reino, como nos enseña a nosotros el Sermón de la Montaña, que nos habla de la ética, de la vida moral de ese reino, de cómo se vive en ese reino. Entonces, dentro de esa verdad escatológica, como ya sí, pero todavía no, estamos dentro de ese reino, ya viviendo en él, ya disfrutando del final en el presente, como un ya sí, pero todavía no. La realidad bíblica es esta, es que ya el reino se lanzó. Y es que aunque el reino ya se ha lanzado, no significa que Satanás no sigue trabajando. Satanás sigue siendo malo. Es interesante que cuando Dios le está dando la revelación apocalíptica a Juan, es interesante que cuando él se la está dando, allá en el capítulo 12, vemos 2 imágenes que aparecen. Una de una mujer que está preñada, que está a punto a dar a luz un hijo, y el dragón está pendiente a que nazca el niño para devorarlo. Pero el niño nació y fue llevado al cielo. Esa es la primera. La segunda imagen que nos trata allí la escritura es la otra imagen de cómo luego el dragón se vira contra la mujer para perseguir a la mujer. De eso se trata el evangelio. Se trata de que el reino ya se ha lanzado, de que ya los reinos del mundo, cuando echan fuera a Satanás, dice, ya ha llegado el fin, ya los reinos del mundo le pertenecen a nuestro Señor y a su Cristo. Ya eso es una realidad en la resurrección. Ya Jesús venció los poderes del mal en la muerte y en la resurrección. Fueron vencidos los poderes del mal. Ya están vencidos. Ya sí. Pero todavía están trabajando en este mundo. Todavía tienen a los que no creen en Jesús cautivos, poseídos de demonios. Los tienen atados para que no crean a la verdad. Es el trabajo de Satanás en el día de hoy, de impedir que esa gente reconozcan el señorío de Jesús nuestro Señor y de que Él gobierne en ellos, y el que está gobernando en ellos es las tinieblas. Ese es el trabajo de Satanás. Él está persiguiendo ahora a los hijos a los descendientes de la mujer,
Pero eso no significa que Satanás ya ha sido vencido. Ya fue vencido en la cruz, en la resurrección, ya fue vencido. Y en la resurrección de nuestro Señor fue lanzado definitivamente el reino de Dios. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras. Le dice, ninguno de vosotros probará la muerte hasta que vean el reino de Dios viniendo con poder. Esta es la realidad que encontramos en la Sagrada Escritura. Ya el reino fue lanzado. Ya Jesús es Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tan así que la Biblia dice que en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Termino con estas palabras. Allí en esta parábola, el Señor le dice a sus discípulos, no se encarguen ustedes de arrancar nada. No lo hagan porque hay un juicio escatológico. Es interesante que aquel juicio que había mencionado, ustedes se recuerdan, Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto será que cortado y echado al fuego. Bueno, esa esperanza y esa palabra profética que tenía Juan el Bautista en su boca, él no se daba cuenta, y de eso la confusión que él mismo tenía, que él fue enviado, y de hecho cuando le preguntaban a él, no, yo que vine aquí fue exactamente para anunciar la venida, para prepararle el camino al Señor. Bueno, pues para eso fue que Dios lo mandó, no lo mandó para que trajera juicio. Aunque él anunció proféticamente el juicio, Jesús entiende ese juicio como un juicio escatológico. Es decir, cuando él aparezca, cuando él venga en la parucía, él descenderá. Él vendrá a nosotros, él aparecerá ante nosotros y nosotros apareceremos delante de él. Y apareceremos no solamente nosotros delante de él, sino la tierra misma y los cielos. La Biblia es clara cuando dice que también ella será transformada, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, y allí se establecerá ese reino de Dios, ese reino de justicia, ese reino de santidad. Y ese reino vendrá con justicia y separará a la hierba mala de la buena. Y en ese momento será el fin y será el juicio final para todos aquellos que no han querido obedecer la palabra de Dios, que no han querido, que han desechado la entrada al reino de Dios, que le han dicho al Señor, no, yo no quiero que tú gobiernes en mi casa, yo no quiero que tú gobiernes en mis hijos, yo no quiero que tú seas Señor de mi casa, y han decidido, porque aquí hay solamente dos señores, así que han decidido que Satanás sea el Señor de sus vidas, sea el que gobierne y los mantenga en incredulidad. Bueno, amado, hasta aquí llegó esta enseñanza de la palabra del Señor. Nos veremos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Y la gracia del Señor está con nosotros. Así que vamos a orar. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bondad. Te suplicamos que tu Espíritu Santo siga trabajando poderosamente en cada corazón, en cada vida. Y que la gente pueda reconocer a Jesús como Señor de su vida. Y a este Señor, a este Dios que se está convirtiendo en Rey de toda la creación. Glorifícate, trae salvación, perdón, liberación, sanidad a todo y bendición para todo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, hasta la próxima. Y te he enseñado esta palabra, te la he predicado desde una forma contextual y contemporánea. Y que el Señor te bendiga 1000 veces más que